Madre mía, chavales, acabo de leer algo que me ha dejado helada. Demet Özdemir, sí, la que nos enamoró a todos con Can llaman en Erkencicus, se ha sincerado. Y no es cualquier tontería, no. Ha hablado de un momento de su vida que la marcó a fuego. Y yo, que soy cotilla profesional, tengo que contároslo. Resulta que a pesar de que ahora la vemos ahí triunfando en Hollywood con proyectos, feliz y radiante, hubo una época que lo pasó fatal. Fatal de verdad. Y no es para menos. Dice que fue un momento en el que sintió que se estaba perdiendo a sí misma. Imaginaos estar en la cima con todo el mundo mirándote y tú por dentro sintiendo que no eres tú. ¡Qué agobio! Para ser honestos, yo a Demet siempre la he visto como una tía súper fuerte con mucha personalidad. Pero claro, por fuera es una cosa, y por dentro puede ser muy otra. Y ella misma lo ha dicho, hubo un tiempo en el que la presión, las expectativas, todo eso la estaba aplastando. Sentía que hacía cosas que no quería, que vivía por y para los demás, y que su propio yo se estaba esfumando. Uf, qué cosa más triste. Lo que yo creo que está pasando es que al final, todos somos humanos. Aunque seamos famosos, tengamos millones de fans, y parezca que nuestra vida es perfecta, también tenemos nuestros bajones. Y ella, al haberlo vivido tan intensamente, seguro que aprendió muchísimo. Dijo que ese momento le hizo darse cuenta de lo que realmente importa. Que por encima de todo, está ella misma. Y eso es sabiduría pura, oiga. Muchos dicen que cuando uno toca fondo es cuando más fuerte se levanta. Y yo sospecho que este ha sido el caso de Demet. Ese duro momento del que habla, aunque doloroso, debió ser el catalizador para que se pusiera ella en el primer lugar. Que dejara de intentar complacer a todo el mundo y empezara a escucharse a sí misma. Qué valiente es, de verdad. Porque no todo el mundo tiene la fuerza para parar y decir, hasta aquí. ¿Os imagináis esa sensación de ahogo? De sentir que no puedes respirar porque las cámaras, los fans, la industria, te exigen ser algo que no eres. Yo creo que eso es lo que le pasó. Un cúmulo de cosas que la llevaron al límite. Y es ahí, en esos momentos de oscuridad, donde sacamos lo mejor de nosotros mismos, ¿no creéis? O eso espero, porque yo también he tenido mis momentos, y espero haber aprendido algo. Lo más interesante de todo esto es cómo lo cuenta. No se victimiza, no se lamenta. Lo cuenta como una lección aprendida. Como un capítulo cerrado, pero que le ha enseñado a valorar más lo que tiene ahora. Y es que al final, ¿de qué sirve el éxito si no eres feliz? Si no te sientes bien contigo mismo. Demet lo ha entendido perfectamente. Así que nada, chavales, esta es la historia de cómo un momento duro marcó a fuego a nuestra Demet Özdemir, pero no para mal, sino para hacerla aún más grande. Para que entendiera que la persona más importante en tu vida eres tú. Y eso, amigos, es un mensaje que todos deberíamos grabarnos a fuego. Ahora os pregunto a vosotros, ¿creéis que estos momentos difíciles son necesarios para crecer, o es mejor evitarlos a toda costa? Dejadme vuestra opinión en los comentarios.